Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image, y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, vamos a hacer la reseña de esta cinta del año 81 llamada American Pop, producción estadounidense del director Ralph Bakshi. Una cinta que desde luego tiene una propuesta muy interesante y de la que vale la pena hablar, pero que el tiempo pues no la ha tratado del todo bien y ha quedado un poquito relegada al olvido. Pero ya digo, en materia cinematográfica, especialmente porque es una película relativamente pionera en utilizar el método de la rotoscopia para animación, pues vale la pena comentar y verla por lo menos una vez en la vida. Especialmente si tienes un particular interés en los dos aspectos nucleares del film, la animación y la música, especialmente la música de Estados Unidos. Por algo la cinta se llama American Pop. Bueno, Ralph Bakshi es un autor que generalmente ha trabajado, ya digo, en animación, y que en sus primeros años hizo sus pinitos dentro del cine, trabajando particularmente para series de televisión. Un tipo que estuvo detrás de producciones como pues, Capitán América, Iron Man, es decir, las primeras series animadas de los años 40 y así, que salían en Estados Unidos. El tipo dirigió capítulos, ¿no?, de estas producciones. Ya posteriormente, ganando un poquito de prestigio y de renombre dentro de ciertos círculos, pues empezó a hacer ideas propias, centrándose en animación pero enfocada para adultos. Es decir, alejándose todo lo posible de la vertiente más infantil y PG, todos los públicos, ¿no?, que se podía encontrar. No por nada durante mucho tiempo lo llamaron como la cara oscura de Disney, ¿no?, porque el tipo era, en cierto sentido, o para muchos, ¿no?, un verdadero visionario, pero que hacía películas que trataban sobre violencia, drogas, crimen, donde había incluso gore, donde había sexo, donde había desnudos. Entonces era pues literalmente como que el lado opuesto, ¿no?, de las producciones de Disney, que eran pues los cuentos de historias animadas para todos los públicos, especialmente para los niños. Y bueno, al final el mayor enemigo de Ralph Bakshi pues no fue el propio Ralph Bakshi, fue Disney realmente. Porque claro, esto es algo que he comentado otras veces, pero uno de los grandes peros, ¿no?, uno de los grandes desaciertos, o mejor dicho, mejor expresado, uno de los grandes puntos negativos que trajo la hegemonía de Disney en el campo de animación es que dejó instaurada en la idea colectiva, ¿no?, en la mentalidad colectiva del público en general, que el cine de animación era únicamente para niños. Entonces, mientras que el anime japonés, por ejemplo, nunca tuvo esa visión, se hizo material que era pues, para más jóvenes, para más mayores, para todos los públicos, solo para adultos, pues en Occidente quedó instaurada esa estela. Y claro, como Disney era la voz de la razón, digamos, era el alumno aventajado que llevaba la estela que había que seguir, pues claro, luego las otras producciones independientes o de otras productoras que intentaban ganar dinero y ganar prestigio dentro del mismo rubro, pues claro, seguían la estela y era raro que se desencaminasen de ir por lo menos a películas que eran para todos los públicos. No diré infantiles, pero por lo menos para todos los públicos. Claro, esto colocó un estigma sobre el cine de animación, que yo creo que ciertamente daba una especie de aire de sensación de que era violento, ¿no? Es decir, no violento en el sentido de la violencia, violento, quiero decir, digamos, a nivel psicológico, ¿no? Es decir, algo que chocaba. Y por eso el cine de Ralph Bakshi no salió mucho de cierto sector, cierto nicho, cierto subgrupo de consumidor muy específico. Realmente el renombre que ha tenido este señor ha surgido en los últimos años, en las últimas décadas, gracias precisamente a Internet. Y las obras más recordadas que puede tener pues son películas como Fritz el gato, o también pues aquella de Cool World, ¿no?, con Kim Basinger, Brad Pitt,
O también, por ejemplo, su adaptación animada del Señor de los Anillos, ¿no? Donde, por cierto, ya utilizó la técnica de rotoscopia que utiliza en esta película. Entonces, American Pop realmente es una de sus películas menores. Ya digo, ha quedado muy relegada al olvido y tiene su valor, aunque por supuesto yo no puedo decir que sea una de esas obras maestras escondidas, una película de culto. Realmente tampoco es que la película tenga elementos o virtudes suficientes para ganarse ese estatus, pero desde luego ya digo que es una visión interesante, un recorrido muy particular a través de la historia de la música de Estados Unidos en el pasado siglo. Es decir, pues básicamente desde los 1900, ¿no?, hasta pues los 80, que es cuando se hizo esta película. Ya más adelante no podía ir, pues básicamente porque eso no había ocurrido y la película no pretendía sentar cátedra o hacer futurología sobre lo que iba a pasar con la música, ¿no? Así que nos deja básicamente en ese punto, en principios de los 80, con las bandas de rock, que eran lo más moderno que había en ese entonces, ¿no? Ya luego aparecerían otros derivados, que si el metal, el grunge, el punk, y ya luego también se abrirían las cosas para lo más pop o mainstream que tenemos hoy en día, que va mucho más ligado a la electrónica. Luego aparecería el hip hop, el rap, pero bueno, ya digo, la cosa se queda en los 80 y es interesante la visión que tiene el film porque te narra este recorrido musical de cómo la música va evolucionando a través de diferentes eventos críticos, ¿no?, o muy importantes de la historia de Estados Unidos, es decir, la Gran Depresión, los años 30, el mundo de la mafia, el mundo del crimen, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no?, y así hasta llegar a los 80, que claro, en aquel momento era el presente, ¿no?, en el que se hizo la película. Y lo hace no solo a través de estos grandes eventos, sino a través de una única familia. Una familia de rusos que son inmigrantes de Estados Unidos, ¿no?, llegan a Estados Unidos, y de alguna manera cada uno de sus integrantes de diferentes generaciones va a estar ligado al mundo de la música, ¿no? Uno pues interpretará canciones propias de los años 10, los años 20, luego el hijo pues de los años 30, 40, luego el otro de los años 50, 60, así hasta 4 generaciones, ¿no?, llegando al último, que es Pete, en los años 80, que se convierte en rockero, ¿no? Y bueno, la película, ya digo, está hecha con técnica de rotoscopia, una técnica que popularizó mucho pues la película Waking Life, que la tenéis aquí reseñada en el canal, pero que ya existía de antes. No ha sido una técnica excesivamente empleada porque es verdad que el resultado que entrega no es especialmente definido. La animación tradicional en 2D con dibujos siempre fue la preponderante, luego la 3D, el CGI, ¿no?, o sea, la animación ya por ordenador, cuando llegaron ya estas casas como Pixar, ¿no?, en los 90 y tal. Pero bueno, es verdad que si quieres conseguir cierto resultado expresionista, pues te puede servir para tu película. Por eso, por ejemplo, para una cinta tan onírica y tan particular como Waking Life funciona bien. Y en este caso, en el caso de American Pop, pues ciertamente también. O sea, la técnica es sencilla, consiste en grabar imágenes reales, ¿vale?, con una cámara, los actores, etcétera, y luego mediante un coloreado por encima de la imagen, pues darle esa sensación de dibujo. La técnica de rotoscopia es fácil de hacer con una fotografía, pero claro, cuando se habla de animación da muchísimo trabajo, porque tienes que coger cada uno de los fotogramas y dibujar encima y eliminar lo que no te interesa. Entonces, la película en realidad mezcla varios estilos y además utiliza imagen real. No integra la imagen real en el dibujo, que es algo que haría luego Bakshi en la película Cool World, donde mezclaría pues un mundo animado con actores reales, una idea sin duda que luego sería heredada en productos más mainstream, más blockbuster, como aquella de los Looney Tunes, ¿no?, la de Space Jam y los Looney Tunes de nuevo en acción. Bueno, aunque en esa casi que la mayor parte del tiempo metían a los dibujos animados en imágenes reales, no al revés. Pero bueno, en esta Bakshi va utilizando gradualmente pues imágenes de archivo, ¿vale?, imágenes grabadas de las épocas que va retratando, fondos pintados en 2D y luego los actores moviéndose, eliminando el fondo y pintándoles encima, consiguiendo un carácter de expresionismo muy particular, porque el dibujo te permite resaltar los aspectos que más te interesan de cada plano. Es cierto que puede chocar un poco, sobre todo hoy en día, porque ya estamos acostumbrados a otro tipo de animación muy fluida, muy orgánica, incluso a veces muy cercana a la realidad, pero bueno, casi que en el fondo, en cierto sentido, y sin querer sonar pues pedante, se podría decir que la rotoscopia es alguna especie de proto-CGI, en el fondo. Es decir, cuando hoy en día, por ejemplo, en una película, pues, visten al actor con aquel traje que tiene esos puntos para captar movimiento y luego animan por encima,
este tipo de personajes que hacía, pues, por ejemplo, Andy Serkis, o cuando hacían Smaug, ¿no? Benedict Cumberbatch, o en muchas de estas películas de Marvel y Alicia en el País de la Maravilla de Tim Burton. O sea, en realidad, en el fondo, la protoidea viene un poco de la rotoscopia. Claro, aquí la tecnología no permitía esto, que imaginaos el trabajazo, pero bueno, ya era un poco una especie de precursor de lo que luego sería la animación por CGI, el animar encima de imagen real, ¿no? Aquí con dibujo, luego ya ahora esto lo hacemos con tecnología digital, con máquinas, con ordenadores, que permiten lograr resultados absolutamente increíbles. Las películas más punteras en este aspecto tienen resultados verdaderamente fascinantes, ¿no? Véase Avatar o algunas películas de la fase 3 de Marvel, ¿no? O que tienen un verdadero sentido de la estética en el CGI potente. También tienes que buscar qué producto, claro, depende también luego de la pasta que tengas, te saldrá mejor o peor. Pero bueno, la cuestión es que Bakshi en esta película decidió emplear esta técnica y, ya digo, hacer la historia pues para adultos, pero tampoco meterla con, ya digo, desnudos, un lenguaje excesivamente soez, es decir, hacer un retrato costumbrista animado de lo que fue la evolución de la música en Estados Unidos a través de estas 4 generaciones de integrantes de una familia de inmigrantes rusos, bueno, originalmente inmigrantes rusos, ¿no? Lo cual es una idea ambiciosa. Ya digo, otras películas de este autor son más laureadas que esta, pero bueno, la película fue entre comillas un éxito, costó $3 millones, esto es poco para los estándares de Hollywood, incluso si tenemos en cuenta la inflación, pero bueno, dinero bien empleado. Cabe destacar que además casi $1 millón de ese presupuesto se tuvo que emplear en pagar derechos para conseguir las canciones, ¿no? Los temas de cantantes famosos, ¿no? Bob Dylan, de Mamas and the Papas, yo qué sé, bueno, todas las canciones de estos artistas que aparecen en la película te tienen que pagar los derechos. Bakshi pudo hacerlo porque ya tenía cierto renombre como el visionario autor de cintas para adultos hechas en animación, ¿no? O el visionario de la animación para adultos, y lo tuvo relativamente fácil para obtenerlo, es decir, entre comillas lo obtuvo un poco a precio de ganga porque se confiaba en él, pero ya digo, esto limitaría aún más con el presupuesto que se tuvo que trabajar para rodar la película. Claro, las tomas en general, las imágenes netas, el RAW, ¿no? La toma primitiva, pues entre comillas te sale barata, al final eliminas el fondo, bla bla bla, solo tienes que dibujar el fondo, pero fotograma por fotograma, animar por encima, tela marinera, y bueno, acabó recaudando unos $6 millones, con lo cual consiguió prácticamente el doble de lo que costó, así que fue relativamente sí un éxito, ya digo, no se hizo popular. Y también una cosa que afectó, yo creo, a que la película no fuese tan recordada o tan laureada, fue que no se pudo sacar al mercado de vídeo una vez fue terminada, es decir, al mercado doméstico. Que a veces hay muchas películas que es verdad que en taquilla, en los cines, no han conseguido demasiado, pero luego, gracias a que se hicieron lanzamientos en físico para el mercado doméstico, pues siguieron viviendo a través de los años, no estrictamente en el mismo año que se estrenaron en cines, pero a lo paso del tiempo fueron adquiriendo pues cierto estatus gracias a que diversas personas la iban descubriendo, ¿no? No pudo ser con esta película porque la cinta solo se sacó en formato doméstico en el 98. Por unos temas legales de copyright de algo con las canciones que tenía, luego se modificó una normativa, una ley, o las productoras cambiaron una historia, pero vamos, que por las canciones que tenía y tal, la película no podía salir en el mercado doméstico y tardó en salir, cuando lo normal pues hubiera sido que pues a partir del año siguiente, como mucho 2 años, la película ya saliera, y aquel que dijera, pues mira, me la perdí en el cine, no la pude ver, o aquel que, como era chiquitito, como era joven, era menor de edad, pues no la pude ver, pues la voy a poder comprar ahora, o a ver si mamá o papá me la compra, porque soy un pichuelo y me da igual ver películas para adultos, pues pudiese recuperarla. Pues claro, al pasar tantos años se perdió el momentum, ¿no? De aprovechar un poquito el que se hablara de ella, el que estuviera en cartelera, que eso también injustamente afectó a la percepción que pudo tener la película, a su estatus. Pero ya digo, internet le ha ido poniendo los ojos en la mira, ¿no? A la gente sobre ella, y esto yo creo que pues está bien, ¿no? Una de estas películas que gracias a internet se ha vuelto a hablar de ellas. Yo diría que particularmente la película nunca me ha hecho mucho tilín, nunca me ha gustado demasiado. Es verdad que es una película que artísticamente vale la pena verla, solo por la técnica que emplea, los recursos que mete, la buena banda sonora y de temas que tiene, que hayan metido
cinta de todas estas épocas, enlazando la historia con pues sale el abuelo este, el nieto lo otro, está muy bien, pero nunca he visto que es una película que tenga en el guión la suficiente fuerza para enganchar, porque los saltos de una generación a otra son demasiado abruptos y cierto rasgo de expresividad en la rotoscopia para con los actores se pierde. La voz ayuda mucho, pero a veces no es suficiente y no puedes dejar de tener la sensación de que son dibujos sin demasiada vida, y eso es lo que me choca un poquito, aparte de que no todos los estilos o todas las canciones que se usan en la película son tanto de mi agrado y pues no me hacen mucha gracia. Luego otros sí, especialmente los de la segunda mitad del film, pero ya digo, se me ha hecho siempre una película insípida, no para suspenderla, pero que para mí ponerle más de un 6,5 de un 7 pues es imposible, porque sinceramente no es una película de esas que la terminas de ver y dices, Dios mío, tengo que hablarle de ella a la gente, esto lo tiene que ver todo el mundo, la voy a ver 20 veces más y tal. Tiene algunas escenas buenas, pero también es cierto que es muy tópica, o sea, muchos tópicos, muchos clichés del cine, que la mafia, que el no sé qué, ya entiendo que trata de hacerlo en una perspectiva de homenaje a la historia de Estados Unidos y a la historia del cine de Estados Unidos, porque además la película es eso, es un homenaje al propio cine, no solo a la música, al cine de imagen real, no a la animación, ¿eh? Entonces sí, reconozco esta valía, la escena final es bastante poderosa, es bastante emotiva, pero como en primer lugar pues no consigues empatizar mucho con los personajes, pues tampoco el final te hace que se te emocione mucho el corazón, no sé si me explico. Entonces esa es siempre la sensación que yo he tenido y yo que al final es lo que atribuyo a que la película no sea tan ampliamente conocida o recordada, a pesar de que Internet le ha devuelto un poquito el estatus que entre comillas se merece. Y yo sinceramente solo te diría que vieras esta película, ya digo, si eres muy fan de la música o eres músico o estudias esto o lo que sea, si te gusta mucho el cine de animación y la historia de la animación en el cine y poco más. Fuera de eso, como valor neto cinematográfico de la película, no llega a tener el peso suficiente para decir, es de esas películas que tienes que ver, de esas películas que es importantísima en la historia del cine, porque en el fondo sí, tuvo su influencia, tuvo su eco a lo largo del tiempo, pero no terminó de ser una de estas películas decisivas, que dices, es un pilar en el cine de aquellos años que hay que revisitar porque fue definitoria. No, no del todo. No digo que la película o Bakshi intentaran acercarse a eso, pero bueno, no hace falta pretenderlo para conseguirlo. Muchísimas obras se han hecho sin más pretensiones que ser buen cine y una buena película y sin querer ir los autores o los directores de visionarios o de rompedores o de definir el futuro, y lo han conseguido. Y esta película, creo que con otros ingredientes, tenía todos los elementos para conseguirlo y se queda a medio camino. Aún así, es una buena película y para cinéfilos, amantes de la animación y amantes de la música, es muy recomendable. En fin, si os ha gustado la reseña, sabéis darle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, poned ahí vuestros comentarios. Y ya sabéis, si queréis apoyar el canal, pedir alguna reseña, ver las reseñas antes que nadie, etcétera, pues aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.